Alumnos y alumnas, muy buenas tardes. Los saluda el profesor Hugo Betty. Vamos a ver el tema número 15 del curso de Historia de Perú. Hoy veremos el tercer militarismo y los tiempos contemporáneos. Y los tiempos contemporáneos. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien. El tercer militarismo surge después de una crisis política y social. A fines del onceño de Leguía. En esta ocasión, el tercer militarismo, no todos fueron gobiernos militares. El tercer militarismo se divide en 3 ciclos. Primer ciclo, Sánchez Cerro, Benavides. Segundo ciclo, Odría. Y tercer ciclo, Velasco Morales. Ante la caída de Leguía, Sánchez Cerro gobernó como presidente de la Junta Militar de agosto de 1930 a marzo de 1931. Un periodo crítico y muy represivo. En este periodo, Sánchez Cerro estableció el Tribunal de Sanción contra la Corrupción Legueísta. Derogó la ley de concreción vial, la ley de la ermita ¿qué? Republicana. Luego Sánchez Cerro renuncia a la presidencia del Perú. Va a renunciar. Ante su renuncia, asumió el monseñor Mariano Holguín, quien gobernó por horas. Luego asume el abogado Leoncio Elías, que gobernó 5 días. Luego el comandante Gustavo Jiménez, que gobernó 7 días.
Al final se le entregó el poder a una junta de gobierno presidida por este señor, por David Samanez Ocampo, quien creó el Jurado Nacional de Elecciones. Instaura el voto secreto y directo. También instaura el padrón electoral y convoca a elecciones presidenciales. Hubieron como 4 candidatos. Las primeras elecciones que llevó a cabo el Jurado Nacional de Elecciones fue las elecciones de 1931. Ahora, dichas elecciones fueron tildadas de irregulares, ¿no?, y fraudulentas. Se dio como ganador a Luis M. Sánchez Cerro. El APRA no aceptaba su derrota. Como el APRA no aceptaba su derrota, constantemente hacía protestas. Entonces hubo un quiebre entre la fuerza del régimen y los militantes que apristas. Sánchez Cerro, conocido como el Goyota, el Mocho, dio la ley de emergencia. Con esta ley combatió y persiguió apristas y comunistas, pero más a los apristas. Alan Ayala Torre fue perseguido, fue detenido y fue encarcelado en la penitenciaría de Lima. Otros líderes apristas fueron desterrados. Ahí tenemos la sublevación aprista en Trujillo, en el año 32, donde el ejército fusiló a 1000 apristas. Se llama el año de la barbarie aprista. Sánchez Cerro, en su gobierno, otorgó el voto a la mujer para las elecciones municipales, pero solamente quedó en el papel. Establece la ley de divorcios, promulga la Constitución de 1933 de carácter liberal. Esta Constitución otorgaba la ciudadanía a los 21 años. Esta Constitución establecía la pena de muerte por traición a la patria y por delitos de homicidio calificado. Sánchez Cerro contrató al economista norteamericano Edwin Kemmerer, quien ayudó al gobierno a dar la primera ley de banco. Puso en marcha el BCR,
Se creó el Banco Industrial, se creó la Superintendencia de Bancas y Seguros, hoy Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP. Sánchez Cerro inició la construcción de la carretera central. Decretó feriado el 1 de mayo como Día del Trabajador, con goce de descanso y con pago de remuneración. Se produjo el conflicto con Colombia por la ocupación de Leticia y el trapecio que amazónico. Sánchez Cerro sufrió 2 atentados. El primero en Miraflores, en el Óvalo Gutiérrez. Fue salvado. En el segundo, no la libró. Fue el 30 de abril de 1933. Sánchez Cerro fue asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy el Campo de Marte. Fue asesinado por el joven aprista Abelardo Mendoza Leena, quien disparó por espalda a quemarropa contra el presidente. El joven fue asesinado en el acto. El Congreso le encargó a Óscar R. Benavides acabar el gobierno. Acabar el gobierno. Bien, Benavides va a gobernar hasta el 36, convoca elecciones y gana el historiador José Antonio Yeguri, pero gana con el apoyo de los votos apristas. Y eso fue motivo para que el ejército desconozca el resultado. El Congreso lo anuló y amplió el gobierno de Benavides hasta el 39. Benavides gobernó con un lema: orden, paz y progreso. Benavides dio una ley de amnistía que duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque se dio el asesinato del director del comercio, Antonio Miro Quesada de la Guerra, el 15 de mayo del 35. Asesinada junto a su esposa por el aprista Carlos Ester, quien disparó contra Miro Quesada por la espalda cuando iba a ingresar al Teatro Colón, que está en la Plaza San Martín. Y su esposa, por defenderlo, no, también fue acribillada. El APRA nuevamente fue declarado fuera de la ley. Fue declarado como un partido ilegal. Vean ustedes. Bien. Benavides creó el Seguro Social
obligatorio para los obreros. Instaló los comedores o los restaurantes populares. Construyó el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y el Palacio Legislativo. Concluyó la carretera central, inició la carretera panamericana. Promulgó el Código Civil de 1936. Puso fin al conflicto de Colombia, ratificando el Tratado Salomón-Lozano. Benavides creó el Ministerio de Salud Pública, hoy conocido como la MINSA. Benavides terminó de construir el dique seco y el terminal marítimo del Callao. Se construyó el puerto de Matarani en Arequipa. Se dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a convocar a elecciones. Y se da el primer gobierno de Manuel Prado. El gobierno de Manuel Prado. Esta etapa se le va a llamar la primavera democrática. Bien, durante su gobierno se dio el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente hizo alianza con los Estados Unidos. Dio tolerancia al Partido Comunista y al Partido Aprista. Creó dos departamentos, Tumbes y Pasco. Se llevó a cabo el primer censo moderno en 1940, con una población de 7.023.000 habitantes. Bien. En su gobierno se creó Corpa, Corporación de Aviación Comercial. También se creó la Compañía Nacional de Vapores en el Callao. Se va a dar la guerra del 41 con el Ecuador. Una guerra donde se gana la batalla de Salumía, el combate de Rocafuerte, ¿no?, donde destacaron el Oyureta y el capitán de la FA, José Abelardo Quiñones. Esta guerra terminó con la firma del protocolo de Río de Janeiro por la paz, amistad y límite, ¿no?, con Ecuador. ¿Quiénes son los países que garantes? Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. Bien.
También en este gobierno se dio gran impulso a la educación técnica. Se dio el incendio de la Biblioteca Nacional, debido a un cortocircuito. Fomentó la colonización de la selva. Para Ugarteche convoca elecciones. Y se da el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, que llegó al poder con el FREDENA, ¿no? Con el Frente Democrático Nacional. Que llegó al poder fue el Partido Aprista. Y como el APRA llegó al poder, el APRA quería agarrarlo como si fuera su marioneta. Bustamante no se dejó. Bustamante gobernó del 45 al 48. Construyó el Canal Internacional de Salud Mía, frontera con Ecuador. Construyó el Hospital de Bravo Chico en el Agustino para combatir la tuberculosis. Hoy Hospital Hipólito Unanue. Construyó el conjunto habitacional, la Universidad número 3, que está en el Callao. Que está en el Callao. Que tiene a Costa de San Marco. Creó la empresa petrolera fiscal. Dio la ley del yanaconaje. Y su ganadora fue cuando promulgó la tesis de las 200 millas del Mar de Grao. El APRA buscó su caída. El APRA motivó a la Marina que se rebelara contra él en el Callao. Los apistas asesinaron al director de Diario La Prensa. Vean ustedes. El APRA nuevamente, ¿no? Nuevamente fue declarado fuera de la ley, porque asesinó, ¿no?, al director del diario La Prensa, a Francisco Graña. Bustamante disolvió el Congreso, ya que la mayoría era aprista, pero no estuvo de acuerdo el partido Alianza Nacional, conformado por los agroexportadores, ¿no?, quienes quienes rentaron, alquilaron una avioneta. Y lo sacaron del poder a Bustamante Rivero. ¿A través de quién? Del general Manuel Audría, conocida como la Revolución Restauradora de Arequipa. Vean ustedes. Bien, Bustamante fue sacado del poder. Se va a dar el gobierno de Manuel Odría, conocido como el Oncheño. De 48 al 50,
podría acabar el gobierno de Bustamante. En el 50 Odría convoca elecciones. Y Odría dejó en el poder a su amigo, Zenón Noriega. Y Odría renunció para participar como candidato. Su renuncia se llamó la bajada que al llano. Bien. Al final, Odría quedó como único candidato. Los odristas fueron a votar y Odría pasó a ser presidente que constitucional. Presidente constitucional. Bien. Odría creó el cargo de primera dama. El cargo de primera dama. Que fue su esposa. Así que el cargo de primera dama viene del gobierno de Odría. Su esposa es María Delgado Romero. Fue la primera dama de la nación. Bien, en época de Odría se dio el boom minero. Y como hubo la guerra entre las dos Coreas, aumentaron nuestras exportaciones. Entonces ingresaron fuerte cantidad de divisas al Perú, lo cual le permitió al presidente hacer obras de grandes infraestructuras. Por ejemplo, construyó el Estadio Nacional, construyó el Hospital Militar, construyó el Hospital del Empleado, el Hospital de la Marina, las grandes unidades escolares. También construyó el edificio donde va a funcionar el Ministerio de Educación, donde va a funcionar el Ministerio de Hacienda, donde va a funcionar el Ministerio de Trabajo. Vean ustedes.
Porque, ojo, el Ministerio de Educación lo creó el gobierno de Oscar R. Benavides. Es que el Ministerio de Educación. Si no, podría le construir el edificio donde funcionaría el Ministerio de Educación. Este edificio está ubicado en la esquina de Abancay, frente al Parque Universitario. Hoy acá funciona el Ministerio ¿qué? Público. Vean ustedes. Hoy funciona pues el Ministerio ¿qué? Público. Porque sabemos que el Ministerio de Hacienda y Economía lo creó San Martín. Se le costó su edificio, ¿no? Para que funcionara. Ahora, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso sí lo creó Odría. Y le costó su edificio que está en Jesús María, ¿no? Vean ustedes. Se llama Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Así que fue creado por este gobierno. Bien. Cuando Odría iniciaba una obra, ponía la frase, hecho no palabras. ¿No? Desarrolló ¿qué? Un vasto plan de obras públicas. Odría creó el seguro social obligatorio para los empleados. Estableció el pago salarial dominical. También estableció el pago, ¿no? De la CTS, compensación de tiempo de servicio. También el pago de gratificación por fiestas patrias y por fiestas ¿qué? Navideñas. También llevó a cabo la obra de relación que Quirós, la obra de relación Quirós. También creó el CAE, el Centro de Estudios Militares. Teodría otorgó el derecho de voto a la mujer
para las elecciones presidenciales. Las mujeres votaron por primera vez en 1956. Odría trajo al Perú los carros rompe manifestaciones, conocidos como los rochabús. Y con la ley, dio la ley de seguridad interior contra los apristas, ¿no? Con esa ley atacó y persiguió a sus enemigos, apristas, comunistas, sindicalistas, periodistas. A la Torre se hacía 5 años en la Embajada de Colombia. Bien, Odría convoca elecciones y se da el segundo gobierno de Prat Garteche. Como el APRA votó a favor de Prado, negociaron. Y a cambio, Prado derogó la ley de seguridad interior impuesta por Odría. Y el APRA volvió a la legalidad y el país vivió un clima de mayor que libertad. Por eso se llama que el gobierno de la convivencia política con el APRA. Bien, Prado Garteche implantó la educación secundaria gratuita, se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército de las Medidas de la FARC, hoy en el Ministerio de Defensa. Ahora, ¿qué ocurrió? Acá se daba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Entonces, Cuba había permitido que la ex Unión Soviética colocara una base militar de misiles en su país, lo que no le gustó a los Estados Unidos. La OEA se reunió para debatir, ¿no?, si se expulsaba a Cuba o no de la OEA. El presidente mandó al ministro
de Relaciones Exteriores, al historiador Raúl Porra Barrenechea, quien se opuso a la propuesta norteamericana de expulsarlo, de bloquearlo. Esto no le agradó a Prado. Ya Porra regresó con su renuncia en mano. Grande Raúl Porra Barrenechea. Claro que al final Cuba fue expulsado del seno de la OEA. El Perú rompe relaciones diplomáticas con los cubanos. Se firmó con Bolivia un convenio para aprovechar las aguas del Titicaca. Se dio el boom pesquero que permitió que el desarrollo de la industria pesquera, gracias a Luis Banchero Rossi. Prado fue el que estableció 31 de octubre como el día de la canción criolla. Vean ustedes. Bien, Prado Garteche convoca elecciones y gana el partido aprista. Cuando faltaban 10 días para el cambio de gobierno, el día para el cambio de gobierno, el general Ricardo Pérez Godoy dio golpe de Estado. ¿Cuál fue el objetivo de este golpe de Estado? Impedir que la Prat llegara al poder. Gobernó 6 meses, luego asumió Nicolás Lindre, quien convoca a elecciones. Esta junta militar fundó la Casa de la Cultura. Velasco le llamó el Instituto Nacional de Cultura, hoy el Ministerio de Cultura. También se creó el Instituto, ¿no?, de Reforma Agraria, o el Instituto Nacional de Estadística, hoy Instituto de Estadística e Informática. Las elecciones de 1963 se llamó el Cargamontón contra el APRA. Belaúnde tuvo el apoyo de la cúpula militar, del sector conservador, de la clase media, la prensa, del Partido de Democracia Cristiana y también el apoyo de los comunistas. Así Belaúnde logró obtener, ¿no?, un tercio de los votos que requería que la ley. Bien, vamos a ver el primer gobierno de Belaúnde. Belaúnde gobernó de ese 3 al 68. Belaúnde va a iniciar la carretera marginal de la selva. Creó el Banco de la Nación.
estableció el impuesto a la propiedad predial, hoy conocido como el Acto Balbo. Esta es obra emblemática de Belaúnde. Construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Creó la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no?, que está de aniversario, el 30 de octubre. Creó la Universidad Nacional del Callao. Surgen las guerrillas comunistas en la selva. Surge el MIR y el ELN. El MIR con Luis de la Puente Uceda, Movimiento Izquierdista Revolucionario, y el Ejército de Liberación Nacional con Gueto Beja. Decretó la pena de muerte para los guerrilleros. Firma el acta de Talara con la IPC, con la compañía norteamericana, la International Petroleum Company, que desató el escándalo de la página 11, que fue pretexto para que Velasco del golpe de Estado. Realmente lo hicieron para que la PAN no llegara al poder. Porque después Belaúnde, ¿quién era favorito de ganar las elecciones? El Partido Aprista. Vean ustedes. Ya que las elecciones tenían que haberse dado a principios de 79. ¿No? Y Belaúnde había ofrecido la conquista del Perú por los peruanos. Todo fue promesa. Entonces vamos a ver los gobiernos revolucionarios de las Fuerzas Armadas. Primera fase, Juan Velasco Alvarado, ¿no? 7 años, del 68 al 75. Al 75. Bien. Velasco presentó su programa de gobierno llamado Plan Inca. Era un gobierno de tendencia que nacionalista, ¿no? Velasco decía ni capitalista ni socialista. En la época de Velasco, el Perú perteneció al grupo de los países no alineados, encabezado por Aran Yugoslavia, ¿no?, que era gobernado por el mariscal Tito.
Bien. Velasco. Dio la ley de la reforma ¿qué? Agraria. Dio la ley de reforma agraria. Creó dos tipos de cooperativas, la CAX y la SAIS. La CAS benefició a los trabajadores de las haciendas de la costa, cooperativas agrarias de producción social. Y la SAIS benefició a los trabajadores de los latifundios de la sierra, que significa sociedades agrícolas de interés social. Vean ustedes. Velasco expropió los medios de comunicación, diarios, emisoras radiales y canales de televisión. ¿Para qué? Para promocionar sus logros y censurar a la oposición. Es decir, con Velasco hubo restricción a la libertad de prensa y expresión. Se dio la ley de la reforma educativa. Se estableció el uniforme único escolar. Ahora, Velasco, una obra emblemática, ¿no? Cuando construye el oleoducto norperuano para transportar el petróleo crudo desde la selva hasta Bayóvar, hasta la costa norte del Perú.
Velasco creó un sistema de defensa civil, tarea de todos. Estableció el quechua como idioma oficial de la República. Creó el Ministerio de Pesquería y creó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Creó Entel Perú, Electro Perú, ENAFE Perú, Pesca Perú, Minero Perú, Petro Perú, Yarro Perú, Centromin Perú. También se incluyó el Acuerdo de Cartagena, luego llamado el Pacto Andino, o llamada Comunidad Andina de Naciones. Velasco sufrió un atentado. Fue herido con una bala. Fue herido con una bala. En una pierna. Herido una pierna. Fue a parar a una silla de ruedas. Como todo el 29 de agosto se celebra, 28 de agosto se celebra la recuperación de Tacna al país, el presidente no pudo ir. Entonces fue el premier, quien era Francisco Moraes Bermúdez. Él asistió a la ceremonia, ¿no? Ahí en Tacna, ¿no? El 28 de agosto. Y el día 29 dio el Tanaxo. Lo relevan del cargo a Velasco. Se va a dar la segunda fase. Francisco Moraes Bermúdez, ¿no? Que presentó su programa de gobierno llamado Plan Tupac Amaru. Dio gran impulso a la producción del acero en sí de Perú. Creó la Universidad Nacional Santiago Antonio Mayolo en Huaraz, Anca. Construyó la primera etapa de la Central Hidroeléctrica de Mantaro, llamada Santiago Antonio de Mayolo. Creó el último departamento de Perú, Ucayali. Convocó a elecciones una asamblea constituyente, donde se va a elegir a 100 asambleístas. Y quien tuvo más votos de los 100 elegidos fue Víctor Raúl Ayala-Torre. Fue presidente de la Asamblea Constituyente. Esa asamblea elaboró la Constitución de 1979. En esta Constitución se estableció el voto de los analfabetos. Se estableció la presidencia de 5 años. Se estableció la segunda vuelta electoral. Se creó el Ministerio Público. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y establecía la ciudadanía a los 18 años. Y el Poder Ejecutivo había la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Creó el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, y en su gobierno se dio el primer atentado terrorista en el pueblo de Chuchi, Ayacucho, donde Sendero quemó todo el material electoral, pintarrajeó las paredes. Viva el Partido Comunista. Viva el presidente Gonzalo, el hoz y el martillo.
Viva la guerra popular. Con él acaba el tercer militarismo. Pasamos a los tiempos que contemporáneos. Bien. Belaúnde regresa de su exilio y gana las elecciones. Se va a dar el segundo gobierno de Belaúnde Terry, del 80 al 85. Belaúnde instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales, con sede en Arequipa. Puso en marcha el Ministerio Público, que tiene como máxima autoridad al fiscal de la Nación. Construyó dos penales, uno de máxima seguridad, Luis Miguel Castro Castro, en Canto Grande, y el penal San Jorge, en el centro de Lima. Amplió dos centrales hidroeléctricas, el Cañón del Pato en Ancas y Machu Picchu en Cusco. Ejecutó los proyectos agroenergéticos, Majes en Arequipa, La Chira en Piura, Tinajón en La Libertad y Chaquibuchananca. Inició la construcción de la represa de Gaitosín en la provincia de Cutumasa, Cajamarca. Inició la construcción del Centro de Investigación Nuclear Óscar Mira que sabe la guerra, en Guarangal, al norte de Lima. Inició la construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chacán y Quinta en Arequipa y Carhuaquero en Lambayeque. Reaparece Sendero Luminoso. Hubo el asesinato de 9 periodistas en Uchuracay, Ayacucho. Fue conocida como la masacre de Uchuracay, donde asesinaron a 8 periodistas.
a su guía y un comunero. También hubo la guerra de las Malvinas, Argentina con Inglaterra. El Perú apoyó de manera incondicional. De manera incondicional, ¿no? El Perú envió 9 aviones Mirage de fabricación francesa. Hubo conflicto con Ecuador, ¿no? Conocida como la falsa Paquicha. Y debido a las olas terroristas, por primera vez un santo pontífice visitó el Perú, el Papa Juan Pablo II. Y Belaúnde tuvo que soportar el más desastroso fenómeno del Niño, que fue el de 1983, que trajo graves problemas al agro. Belaúnde convocó elecciones municipales con el voto directo. El primer alcalde de Lima, elegido por el voto directo, fue Luis Bedoya Reyes, quien hizo la obra pública La Vía Expresa, hoy conocida como el Zancón, ¿no? Esa vía expresa que comunica desde Avenida Grau, ¿no? Que te iba por esta Chorrillo. Bien, Belaúnde acaba su gobierno, dejando una crisis económica. Bien, convoca elecciones y se da el primer gobierno de Alan García Pérez. Alan García viene a ser el presidente más joven constitucional. ¿Correcto? Constitucional. Bien, Alan García obtuvo en primera vuelta el 48% de los votos. En segundo lugar quedó Alfonso Morante Lingán,
del Partido Izquierda Unida. Dicho candidato renunció a segunda vuelta. Por lo tanto, el jurado proclamó ganador a Alan García. Alan García aplicó una economía heterodoxa. ¿Sí? Alan García congeló los precios de los productos de primera necesidad, los precios de combustibles. También congeló el tipo de cambio. También congeló las cuentas de ahorro en dólares. Rompió las condiciones del Fondo Monetario Internacional cuando dijo que el Perú solo pagaría la deuda externa, lo equivalente al 10% del monto total de nuestras exportaciones. El Perú fue declarado un país inelegible. Fuimos expulsados del Fondo Monetario Internacional. Bien. Alan García dio la ley de la regionalización para descentralizar el país. Creó 13 regiones políticas administrativas. Reorganizó las fuerzas policiales, creando la Policía Nacional del Perú. Creó el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Defensa. Se inició la construcción del tren eléctrico. Inauguró el Museo de la Nación en San Borja. Terminó de construir la central eléctrica Charcani Quinto en Arequipa y Cabarquero en Lambayeque. Inició el proyecto hidroenergético Chavimochi, que está en La Libertad. Terminó de construir la represa Gallito Ciego en Cajamarca. Terminó de construir el Centro de Investigación Nuclear Oscar Miro Quesada Guerra, en Gualangal, al norte de Lima. Construyó el Hospital de Neoplástica, ¿no? Contra el cáncer, que está surgido. Implementó el dólar book, la moneda única de cambio. Se descubre el gas de camisea en el Cusco y el otro 36 del petróleo en Ucayali. Por primera vez se nombra como ministro a dos mujeres, a Mercedes Cabanilla, ministra de Educación, y Lorisa, ministra de Salud. Terminó de construir la represa de Condorama y el canal de Majes en Arequipa. Abolió el uso del papel sellado. Y por segunda vez vino al Perú el Papa Juan Pablo II. Habla de una hiperinflación galopante.
Alan García acaba su gobierno, ¿no?, fuertemente cuestionado. Convoca elecciones y se da el gobierno de Alberto Kenjo Fujimori. Bien, el gobierno de Fujimori tiene dos etapas. Del 28 de julio al 5 de abril fue un gobierno democrático. Del 5 de abril del 92 hasta noviembre de 2000 fue una dictadura. Fue una dictadura. Cuando dio el autogolpe, Fujimori le llamó a su gobierno Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. En su primer gobierno implantó un programa económico neoliberal. Logró reinsertar al Perú a los organismos financieros internacionales. Derrotó el terrorismo con la captura de Abimel Guzmán Reynoso, de Sendero Luminoso, y Víctor Pola Campos, del movimiento revolucionario Tupac Amarista. Fujimori, a sus ajustes económicos se le llamó el Fujichón. Luego privatizó las empresas públicas, las vendió, como Hierro Perú, Aeroperú, Electrolima, Entel Perú. La economía creció, eso no se discute. ¿Detuvo la inflación? Sí. ¿Llegaron inversiones privadas? Sí. ¿Se recuperó el crédito internacional? Sí. ¿Lo cual fue lo malo? El empleo no creció. Al contrario, hubo el despido masivo. Ahí va a aparecer la informalidad del trabajo, que se pagó caro con la pandemia. Firmó el plan Braille para programar la deuda externa. Aumentó los precios de los productos. Siguió a pie de la letra la recomendación política neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Congeló los salarios. Estableció una nueva moneda, el nuevo sol, un nuevo sol equivalía a 1 millón de indies. Creó la SUNAT para caer impuestos. Creó organismos de control, de COPI, Oxitel o SINER. En su primer gobierno hubo la guerra con Ecuador, en el Alto Cenepa. En su segundo gobierno se firmó el Acta de Brasil. Hubo corrupción institucional, hubo fraude electoral. Se dio la marcha de los 4 suyos por Alejandro Toledo. En su tercer gobierno se cae por el video Curi Montesino. Fujimori fuga a Japón. El Congreso lo destituye por incapacidad moral permanente.
Fujimori creó la UMPE, creó la RENIE, instaló la Cecilia de Derecho, creó la Academia Nacional de la Magistratura, promulgó la Constitución de 1993, instaló la Defensoría del Pueblo. Creó el Fondo Nacional de Ahorro Público, el FONAPO, ¿no? Que son las funciones. La dictadura de Fujimori y su asesor Montesino terminó al descubierto de la corrupción en la más alta esfera del poder y en la red mafiosa que tejieron para saquear que las arcas del Estado. Hubo también el grupo Colina, que llevó a cabo la matanza de Barrio Santo y la Cantuta. ¿Quién provocó la caída de este régimen? La provocó Matilde Pinchi Pinchi, quien sacó el video Curi Montesino. Matilde Pinchi Pinchi era el asistente, el conserje, el brazo derecho de Montesino, quien provocó su caída. Montesino escapó a Panamá, no le dieron el asilo político, regresó y luego se escapó y se escondió en Venezuela. Mientras que Fujimori aprovechó que tenía que ir a la cumbre de APEC y a la cumbre iberoamericana. Primero a la APEC, allá en Asia, en el país de Brunei. Asistió a la cumbre de la APEC, pero luego se refugió, se fugó, se escapó a Japón, entrando como ciudadano bien. Ante la vacancia de Fujimori, asumió el poder Valentín Paniagua Corazón, quien gobernó del 22 de noviembre de 2000 al 28 de julio de 2001. Paniagua creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar la violación de los derechos humanos entre los años 1980 a 2000, para averiguar los crímenes que cometieron el MRTA, Senderos Luminosos y los grupos paramilitares. Y también nuestras Fuerzas Armadas. Paniagua atrapó a Vladimiro Montesinos Torres, que estaba escondido en Venezuela.
Y otra obra importante, Paniagua, que firmó los contratos, ¿no?, para explotación del gas de Camisea, con la Pulpetrus de Argentina. Una serie de consorcios. Convocó a elecciones y se del gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Toledo derrotó a Alan García en segunda vuelta. Bien. Toledo inició la firma de los TLC, los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio. Firmó un tratado de libre comercio con la Mercosur, ¿no?, conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Firmó un TLC con México. Firmó un TLC con la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador y Bolivia. Firmó un TLC con Tailandia. Firmó un acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos. Y va a iniciar negociaciones para el TLC con los Estados Unidos. No llegó a firmarlo. Toledo inició la explotación de gas de Camisea en el Cusco, ¿no?, con la planta de tratamiento que está en Pisco. Inició la construcción de la carretera interoceánica, ¿no?, Perú-Brasil. Ejecutó una construcción masiva de vivienda, tipo de departamentos, ¿no?, con el plan techo propio. Estableció el programa educativo Huascarán, con locales que Internet. Promulgó la ley orgánica de la regionalización. Ejecutó el proyecto Olmos Tinajones. Ejecutó el proyecto Majesiguas en la región Arequipa. Inició la explotación minera de las Bambas en Apurímac. Se extrae el cobre. Inició la explotación minera La Granja en Cajamarca. Se extrae plata. En la época anterior se dio pues, el Andahuaylazo, que encabezó Antauro Humala, ¿no?, en Apurímac. Ya hoy está libre. Por primera vez una mujer asume el cargo, ¿no?, de premier o presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, quien fue Beatriz Merino Lucero. Es decir, Toledo no hizo mal gobierno. Claro que sufrió la impopularidad a causa de su entorno familiar y político. Duplicó las exportaciones, duplicó el sueldo a los maestros. Y Toledo convoca elecciones y se da el segundo gobierno de Alan García Pérez.
García llega al poder por segunda vez y va a firmar una serie de TLC. Firmó la TLC con Chile, con Singapur, con Estados Unidos. ¿No? Lo firmó con el presidente norteamericano George W. Bush. En su gobierno se va a extraditar al prófugo expresidente Alberto Fujimori. Fue extraditado desde Chile. Y Alan García fue quien llevó al Tribunal de La Haya para que solucione el diferendo ¿qué? Marítimo. Bueno, también se dio la matanza de Bagua, o conocida como la masacre de Bagua, o el Baguazo, en Amazonas. Hubo la alianza entre el Fujimorismo y el APRA. Sino que Alan García hubo el escándalo de los petroaudios y luego que acá su gobierno, los narcoindultos. Pero es un mejor gobierno que el primero. Bien. Alan García convoca elecciones y se da el gobierno de Ollantumala. Ollantumala creó una serie de programas sociales, como por ejemplo Beca 18, Pensión 65, Tambos, Cuna Más, Caliwarma, Juntos. También creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Aumentó el presupuesto del sector educación, ¿no? Del 3% al 4% del Producto Bruto Interno. Tampoco hizo mal gobierno Ollantumala. Estableció el impuesto, ¿no?, sobre las ganancias mineras. Vean ustedes, una buena gestión ha ido Ollantumala. Este impuesto genera muchos ingresos para el Estado. Y en el gobierno de Ollanta, el Tribunal de La Haya falló a favor del Perú del diferendo ¿qué? Marítimo. Luego está el gobierno de PPK, del 28 de julio del 2016 al 23 de marzo del 2018. Creó la propuesta
Dime tu trama. Modificó la ley de promoción de inversión privada. Mejoró la estructura y el equipamiento de la Policía Nacional. Creó programas para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y también ejecutó la reforma del sistema penitenciario. Se aprueba la muerte civil para los funcionarios corruptos. ¿No? Amplió el horario de los centros de emergencia mujer. Fortalece el cuidado del adulto mayor. Se aprobó el aumento salarial a 2.000 soles, sueldo básico a los maestros. Incrementó la cobertura de la vacunación. Creó programas Impulsa Perú y Trabaja Perú. Mejoró la carretera que de la selva. Impulsó los productos de inversión minera y de energía. Creó el programa Turismo Emprende. Ahora, ¿por qué renunció? Por el Mamani video. Un video donde se observa a Kenji negociando con congresistas fujimoristas para que voten contra la vacancia. Al salir a luz este video, no le quedó otra a PPK que renunciar. No, y renunció. Y renunció. Bien. Ante su renuncia, ¿no? Ante su renuncia, asumió que Martín Vizcar, también como ya con mala que se inicia que la línea 2 del metro de Lima, ¿no? Te va a llevar desde Vitarte hasta Callao. Bien, Martín Vizcar. Martín Vizcarra asume como el primer vicepresidente. En su gobierno va a aumentar las agroexportaciones. Realizó los Juegos Panamericanos, ¿no? En Lima. Aumentó el salario de los maestros. Creó la Comisión Especial para la Formación de la Junta Nacional de Justicia.
dos leyes de reformas políticas, por ejemplo, la no reelección de los congresistas. Con él empezó la pandemia, el COVID-19, en confinamiento, no supo enfrentarse, ¿no? Como muchos países no lo pudieron hacer tampoco. Hablaba que trae la vacuna y nunca la trajo. Le mintió al país, ¿no? Ella se debe haber vacunado con sus ministros. Vizcarra propone adelantar las elecciones para mí del 20. El Congreso rechaza la propuesta del mandatario. Vizcarra disuelve el Congreso. Se elige el nuevo Congreso. El fujimorismo pierde la hegemonía. ¿No? Divulgan audios de Vizcarra, ¿no? Sobre el contrato de un cantante, ¿no? De Richard Swing. Y luego Vizcarra fue vacado. Asume Manuel Merino, que era presidente del Congreso, que solo gobernó 5 años. ¿No? Quien fue su consejo de ministros fue Ángelo Flores Arau. ¿No? Dio la ley que facultaba el retiro de fondos de la AFP. ¿No? Como está en una segunda marcha, tuvo que renunciar. Asumió el gobierno de Francisco Sagasti. 17 de noviembre del 2020 al 28 de julio de 2021. Trajo las vacunas contra el COVID-19. Hubo conflictos sociales, como el paro agrario, como las protestas antimineras, ¿no? De La Bamba, por ejemplo, en Apurímac. Se descubre el vacunagate, ¿no? Donde la ministra de Salud ya se había vacunado. Bien, Sagasti tenía que llevar a cabo nuevas elecciones, ¿no? Lo hizo. Y ganó Pedro Castillo, ¿no? Acusado de corrupción. Una pugna entre la derecha peruana contra Castillo. La fiscal de la Nación, ¿no? Le ha abierto 6 procesos, ¿no? De alta corrupción. Acusado de ser cabecilla de una organización criminal. ¿No? Pero tanto Castillo como la fiscal de la Nación también tienen problemas, ¿no? La fiscal de la Nación retiró a la jueza que investigaba a su hermana, ¿no? Por acto de narcotráfico. También a los que investigaban a los cuellos blancos, ¿no? Pugna de poderes. Lo más recomendable sería que todo se vaya, se convoque a nuevas elecciones y se pongan nuevos requisitos. Que todo aquel que esté acusado no sea candidato. Listo. De que ninguno de ellos postule la presidencia en el Congreso. Bien jóvenes.
duda. Todo claro. Bien, entonces vamos a desarrollar, ¿no? Las preguntas. Bien. La ley de seguridad interior, dada por Manuel Audría contra el APRA. 1. Beso. 2. ¿En qué gobierno se desarrolla la guerra de 41 con Ecuador? En el primer gobierno de Prado. 2. Avión. 3. Primer presidente elegido a través del Jurado Nacional de Elecciones. Luis M. Sánchez Cerro. 3. Casa. 4. ¿Durante qué gestión se desarrolló el boom minero? Odría. 4. Beso. 5. Estableció el seguro social obligatorio para los obreros. Benavides. 5. Avión. 6. Consecuencia económica de la Segunda Guerra Mundial. Aumentaron las exportaciones. 6. Beso. 7. Durante el gobierno de Odría, las grandes obras públicas. ¿O las grandes qué? Infraestructuras. 7. Avión. 8. El boom económico que se desarrolló durante la convivencia política, ¿no? Es decir, en el segundo gobierno de Prado Arteche, la pesca, hubo el boom pesquero. 8. Caza, que abundaba en nuestro país. La sardina, no abundaba la anchoveta. También la merluza. Se fabricaba la harina y el aceite de pescado. Hubo el desarrollo pues industrial. ¿Gracias a quién? Gracias al banquero magnate Luis Banchero Rossi. 9. Gestión que estableció el seguro social obligatorio para los empleados. C. Odría. 10. ¿Durante qué gestión surgieron las guerrillas en 1965? Fernando Belaúnde Terry. 10. Dedo. 11. No. ¿En qué gestión política se promulga la creación de la SUNAT? Fujimori. 11. Beso. 12. El gobierno de Velasco Alvarado realizó importantes reformas en el Perú. Señala el enunciado que no corresponde. No. La ley de emergencia. Eso lo hace ¿quién? Sánchez Cerro. 12. Dedo. 13. Gestión política que creó la OMPE. Fujimori. 13. Beso. 14. Gestión política que creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ollantumala. No. 14. ¿Qué? Dedo. 15. Dio su informe la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fue en el gobierno de Toledo. 15. Dedo. Esta comisión fue creada por Paniagua. 16. En su gestión se desarrolla el boom de la construcción. García, con Odebrecht. 17.
la Carta Magna del 79 se elabora durante el gobierno de Bermúdez. Esta Constitución entra en vigencia en el segundo gobierno de Belaúnde. Entra en vigencia el 28 de julio de 1980. ¿No? Esta Constitución que establecía el voto de los analfabetos. Los analfabetos van a votar por primera vez en 1985. En su gestión se inicia la construcción de la línea 2 del tren eléctrico Vitarte-Callao, Ollantumala, en el 2014. Y dijeron que esto se entregaba en el 2020. Estamos en 2022. 18 de 19. Gestión que inicia la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil, Toledo. Acá se descubre que por esta obra Toledo recibió 35 millones de dólares. Hoy detenido en Estados Unidos con arresto domiciliario. Está en proceso, ¿no?, su extradición. 19 dedo. 20. Ante su vacancia la presidencia de la República de Martín Vizcarra, asumió a continuar la gestión Sagasti. Sagasti. 20. Elefante. Entonces, jóvenes, con esto hemos cerrado el curso de Historia de Perú. Éxitos. Espero verlos en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ya como estudiantes universitarios. Correcto. No sé qué pregunta. Gracias, profesor. Pero será la comisión de admisión. Ok, nos vemos. Gracias, profesor. Ya.